Hola y bienvenidos a otro video tutorial. Ahora se va a crear un simple proyecto para recibir y enviar un byte, vía comunicación serial RS232. Va a ser un proyecto sencillo para que usted se familiarice con este tipo de comunicación con Harmony 3. El hardware que se utilizará es el que se muestra en este esquemático, y partiendo del último proyecto con este hardware, se modificará para lograr el objetivo. Para la comunicación RS232, se utilizará la placa USB WartClick, que hasta el momento solo la he ocupado como fuente de energía para el microcontrolador. Esta placa es un convertidor de RS232 a USB, para emular un puerto como en un computador o ordenador personal. El proyecto va a ser muy sencillo, como se muestra en este diagrama de flujo. El proyecto lo que va a hacer es esperar el arribo de un byte desde el computador y cuando llega, lo devolverá, pero incrementado en 1. Luego verificará el valor de dicho byte si es igual a 3, activará el diodo LED, si es igual a 7. Apagará dicho diodo, cualquier otro valor no se tomará en cuenta. Vamos a analizar un ejemplo de Harmony que sirva de referencia para nuestro proyecto. Existe dos conjuntos de ejemplos que H3 proporciona. Los primeros se denominan CSP, o Chip Support Packages, los cuales poseen librerías, que se puede usar, digamos, de manera tradicional, es decir cuando no deseamos usar procesamiento cooperativos, máquina de estados, paralelismo, etc. El otro grupo de ejemplos se denominan Core, y este tipo de ejemplos están orientados a usar el modelo de máquina de estados, y es uno de esos ejemplos que tomaremos como guía. En MPLAB X, me dirijo a File en la barra superior y seleccionamos Abrir proyecto. Nos dirigimos a donde está instalado el repositorio de Harmony 3, y aquí se puede ver que hay dos grupos de ejemplos. Aquí están los ejemplos CSP, por ejemplo, abrimos aquellos que corresponden a los microcontroladores MX. Abrimos la carpeta que dice App, la cual contiene varios ejemplos. Abrimos la carpeta Wart, la cual tiene 3 ejemplos. Uno es de bloqueo, que es por decirlo sincrónico, el otro es asincrónico por interrupciones, y uno denominado anillo, que también es asincrónico y usa arreglos como buffers, para enviar y recibir datos. Ahora busco los ejemplos Core. Para los dispositivos MX, abrimos la carpeta que se denomina Driver, seleccionamos USART, y tenemos 2 ejemplos. Uno sincrónico y el otro asincrónico. Navegamos hasta llegar a la carpeta Firmware, y seleccionamos el ejemplo para el PIC32MX470, que es el más parecido al MCU que estoy usando. El ejemplo tiene una sola tarea OAP, que está encargada de la administración del módulo WART. Mi ejemplo tomará muchas de las variables y funciones que se muestran aquí. Realizando un vistazo rápido de la tarea, se puede observar que al inicio de la misma, se inicializa los manejadores en nulo. Un manejador es para el control del WART, mientras que el otro es para el control de un buffer. Luego en el primer estado de la tarea, se procede a abrir la instancia para el controlador del WART. Todas estas funciones las explicaré un poco más cuando escriba el código para el proyecto. Si tuvo éxito, se procede de manera similar a registrar una función para el manejo de eventos del buffer con el controlador y se pasa al siguiente estado. Obsérvese que la función que se registra es quien informa si una transferencia de datos es completa o si hubo un error. Esta es una ventaja de Harmony, que abstrae los procesos y no tenemos que preocuparnos por escribir rutinas para controlar y manejar las interrupciones por recepción o transmisión. Luego en otros estados de la tarea, se puede ver que hay líneas donde se realiza la transmisión o recepción de datos, y eso tomaré como guía para mi ejemplo. Ahora voy a proceder a abrir mediante MHC la configuración de este ejemplo para determinar cómo está seteado los diferentes bloques de Harmony. Obsérvese que MPLAB me informa que la versión de las librerías con las que se hizo este ejemplo no corresponden con las descargadas, pero solo me interesa ver la configuración. Así que no le doy importancia y continúo. Aquí ya está abierto el MHC. El primer módulo que tengo es el WART1, que corresponde a la configuración de ese periférico, es decir todo lo relacionado con velocidad de comunicación, tipo de paridad, número de bits de parada, terminales a usarse, etc. El segundo módulo es el USART, y es el concepto abstracto para manejar la información del periférico WART. Está configurado de modo asincrónico para procesamiento en multitareas, y tiene una instancia donde tiene el número de clientes en 1, por defecto. El número de clientes es más o menos cuántas tareas o procesos lo van a utilizar. En este caso es solo una tarea. Este concepto de clientes se entiende más por ejemplo en un módulo SPI, donde un solo periférico puede comunicarse con varios dispositivos. En un WART, esa característica sería en una comunicación de tipo RS485, pero en este caso, el número de clientes es 1. También tenemos opciones para usar el DMA,
en la transmisión y recepción, pero no las voy a usar. El tamaño del buffer de transmisión en cola, o queue en inglés, es una característica en la que el cliente, es decir la tarea, puede poner en espera o en cola un número determinado de bytes, mientras otros ya se están transmitiendo, y en este caso es de 5 bytes. Para no dañar el proyecto anterior, realizo una copia del mismo y le pongo de nombre proyecto 5. Procedo a abrir el proyecto, en la carpeta denominada proyecto 5, y al abrirlo, se puede ver que aún se llama proyecto 4, dando clic derecho sobre el mismo, procedo a cambiar el nombre. Ahora, con clic derecho sobre el proyecto, lo marco como principal y procedo a abrir el MCC. En Pylab, me solicita que confirme la ruta del repositorio de Harmony. Una vez abierto el MCC, en el módulo Core, procedo a agregar una tarea adicional. Recuerde que la primera es para controlar el diodo LED, la segunda sería para el UART1, y se llamará AppWART1. Luego me dirijo a la opción para la ventana de configuración de terminales del microcontrolador, y al pin 15, lo configuro como el terminal de recepción del UART1 o RX1, mientras que el terminal 16, lo configuro para el terminal de transmisión del UART1, o también llamado TX1. Regreso a la zona gráfica, y a la izquierda, en recursos de dispositivos, en periféricos busco el periférico UART1 y lo agrego. Se puede observar que está calibrado con la paridad y con un solo bit de parada. La velocidad de 115.200, es por defecto y la dejaré. El modo sin bloqueo, significa que será asincrónico, es decir que se utilizará las interrupciones para lograr ese objetivo. Luego en el módulo UART, en su salida, denominada también capacidad, damos clic derecho sobre la misma y escogemos la dependencia del módulo USART. También pude buscar el módulo USART en los recursos de dispositivo. Por favor, refiérase al vídeo sobre fundamentos básicos de Harmony 3 para comprender los conceptos de dependencias y capacidades de los módulos. Verificamos que el módulo USART esté configurado como asincrónico, que su instancia tenga un solo cliente, mantenemos 5 bytes para el encolamiento de la transmisión y no usamos el DMA, para recepción y transmisión. Listo, procedemos a generar el código. Una vez generado el nuevo código, cerramos el MCC, y vamos al proyecto. Se puede observar que la nueva tarea ha sido creada con sus dos estados por defecto, mientras que la primera tarea que era para activar y apagar al LED con el pulsante se mantiene. En la tarea destinada a la administración del periférico UART1, lo primero que hago, es cambiar el nombre del primer estado, a estado inicial. En este primer estado, borro todo lo que no se necesita, me dirijo al ejemplo de Harmony que estoy tomando como referencia, y copio todo aquello que se realiza en el estado inicial, y lo pego en el estado inicial de la tarea del UART de mi proyecto. Si la instancia que controla al UART, se abre sin problemas, se debe pasar al siguiente estado, y por eso copio y reemplazo el cambio de estado dentro del if. Reemplazo todo lo que es appdata, que es del ejemplo de referencia, a appWART1 data. Para determinar cómo se declaró el manejador para el UART, me dirijo al ejemplo de referencia y copio tanto el manejador del UART, como el manejador de buffer de recepción, los pego en la estructura de datos de la tarea del UART de mi proyecto. Recuerde que esos manejadores son inicializados como nulo, en el estado inicial de la tarea del ejemplo de referencia, así que me dirijo a ese estado del proyecto referencia, y copio la inicialización de los manejadores, y los pego en la inicialización de la tarea del UART en mi proyecto. Nuevamente reemplazo appdata por appWART1 data. Para determinar cómo están definidos los valores nulos que se asignan a los manejadores, voy al archivo cabecera de la tarea del proyecto que se está tomando como referencia, y copio la ruta relacionada con el archivo DRV, usart.h, y la pego en el archivo cabecera de la tarea que administra el UART de mi proyecto. A continuación, debo colocar la función que es invocada por el manejador para informar del estado de la transferencia de datos, o un posible error, para lo cual, vamos al ejemplo de referencia, buscamos dicha función, la copio y pegamos en la tarea que administra el UART, en mi proyecto. Nuevamente reemplazo appdata por appWART1 data. La variable transfer status es de tipo booleano. Nuevamente regreso al proyecto de referencia. Busco donde está declarada dicha variable, la cual aquí es declarada de tipo volátil. Ya que una variable en una estructura se mantiene a lo largo de toda la existencia del código, la copio y pego en el mismo lugar de mi proyecto, pero no indico la volatilidad de la misma. Pienso
que esta variable debe existir siempre, y el declararla como volátil, implicaría que su contenido puede alterarse en algún momento. Ahora, voy a crear el estado de la tarea, que está definido para manejar un error del módulo Word. Como este proyecto es didáctico, en dicho estado, no se va a tomar acción alguna. Sin embargo, es recomendable que el programador intente o por lo menos informe al usuario de un posible error. Al final del vídeo, hablaré de las funciones usadas y cómo se podría solucionar un posible problema. En este momento realizo una compilación del proyecto, para descartar cualquier posible error. Respecto a la función que invoca el manejador para informar el estado de la comunicación, modifico la parte inicial del nombre, app, para que tenga relación con el nombre de la tarea. Es decir, app, Word, 1. Según el diagrama de flujo que se mostró al inicio del vídeo, se debe esperar a que, desde el PC, llegue un dato. Regreso al ejemplo de referencia para buscar cómo funciona la recepción de datos. Regreso al ejemplo de referencia, y busco un estado, donde se realice la recepción de datos. Copio su contenido y voy a mi proyecto, a la tarea que administra el Word, y en el segundo estado, pego ese proceso. Cambio el nombre del segundo estado de la tarea, a estado de esperar wait. Nuevamente reemplazo appdata por appWord, 1 data. La constante, appDataSize, en la función que lee datos de la recepción, corresponde al número de bytes que se espera leer, y en mi caso es 1, por eso escribo ese valor. Esta función también necesita un arreglo que sirva como buffer para almacenar la información. Regreso al proyecto de referencia, y busco dicho arreglo para determinar cómo es declarado. Copio dicha declaración, y la pego en la estructura de datos de la función del Word de mi proyecto. Acá también podemos ver que el tamaño del arreglo depende de la constante, appDataSize. Si regreso al proyecto de referencia, y se busca esa constante, se puede ver que es igual a 1. Puedo copiar y pegar dicha constante en mi proyecto. Luego, mediante una instrucción if, se verifica que el manejador del buffer no sea un valor inválido. Si se cumple esto, se salta a otro estado para esperar que la información que arribe esté completa. Este nuevo estado lo denominaré esperar bien completo. Si el manejador del buffer es inválido, se debe saltar al estado que estará encargado de manejar cualquier error. Regreso al ejemplo de referencia, para determinar cómo se espera el arribo de información. Lo que se puede observar es que se espera que la bandera Transfer Status cambie a verdadero para cambiar a un estado para la transmisión de información. Copio todo esto que se realiza en este estado, y lo pego en el estado de mi proyecto denominado esperar byte completo. Nuevamente, cambio appdata por appWord, 1 data. Nótese que la bandera Transfer Status sirve para indicar cualquier finalización de un proceso, es decir, tanto como recepción o transmisión. En este caso, cuando la bandera ha cambiado a verdadero, significa que ha llegado información, y en este mismo estado, procedo a incrementar en 1, el valor que ha arribado. Ahora, creo un nuevo estado que se encargará de inicializar el proceso de transmisión de información. Este nuevo estado, lo denominaré reenviar byte. Nuevamente, regreso al proyecto de referencia, y copio todo lo que se hace para inicializar un proceso de transmisión. Y una vez más, cambiamos appdata por appWord, 1 data. Nuevamente, si falla la función relacionada con la transmisión, la tarea debe ir al estado que manipula cualquier error. Ahora, creo el estado para esperar que la transmisión haya finalizado. Este nuevo estado de la tarea se denominará esperar transmisión. Una vez más, regreso al ejemplo de referencia, copio todo lo que se hace cuando la bandera Transfer Status cambia a verdadero, indicando la finalización de la transmisión, y lo pego en el estado que acabé de crear en mi proyecto. Nuevamente reemplazo appdata por appWord, 1 data. Como en este estado, la transición ha finalizado, se procede a analizar el byte que ha arribado, para activar o desactivar el LED, mediante un simple if, y decrementando en 1, al byte, ya que antes fue incrementado. Comparo con 3 para activar el LED o con 7 para apagarlo. La función que realizará dicha acción, la denominaré activar apagar LED, y necesita de un booleano, como parámetro de entrada. Pienso que esta función no debería estar aquí, ya que esta tarea es todo lo relacionado con el Word, así que la declaro como externa. Esta función va a existir en el archivo relacionado con la tarea del diodo LED, y básicamente, lo que va a realizar la función es evaluar el booleano. Si es verdadero activa el LED, o lo contrario, lo desactiva.
Ya que no recuerdo cómo es el código para activar o desactivar al LED, voy a donde realizaba la conmutación del mismo, y navego hasta donde está declarado ese macro. Desde ese archivo, copio la línea que corresponde a la activación del LED, y la pego en la función que estaba creando. Viendo cómo es esa línea, por simple deducción, se puede asumir cómo sería la línea para apagar el LED. Regreso a la tarea del UART en mi proyecto, y luego del if y el else if, que puede o no cambiar el estado del LED. La tarea debe volver a esperar un nuevo byte para ser procesado, otra vez, es decir, debe volver a estado esperar byte. Por último, modifico el estado default de la tarea, para solamente darle un aspecto estético mejor, nada más. Doy clic en guardar, y compilo el proyecto para descartar cualquier error. Aquí está el hardware con el firmware del anterior proyecto. La eliminación de rebotes funciona sin problemas al presionar el pulsante. He conectado los terminales de comunicación, mediante cables, entre el MCU y la placa USB UART. A continuación, presiono el botón para descargar el firmware del proyecto al microcontrolador. Si es necesario, MPLAB nuevamente compila el proyecto. También, intenta comunicarse con la herramienta de programación, para luego detectar al microcontrolador, y finalmente, la programación termina sin problemas. Mediante el administrador de dispositivos, compruebo que puerto serial con virtual se ha generado con la placa USB UART, y se puede apreciar que es el número 5. Mediante la herramienta de software, Hércules, selecciono el puerto, COM5, y lo abro. Envío un byte cuyo valor es 9, y el MCU reenvía 10, o 0A, en hexadecimal. Ahora, envío el número 3 y se puede ver que el LED se activa. Adicionalmente el micro retorna 4. Puedo apagar el LED con el pulsante, si así lo deseo, ya que esa es otra tarea independiente del UART. Nuevamente, activo el LED enviando el número 3, y luego envío el número 7. Se puede comprobar que se apaga el LED, además de retornar 8. Entonces, se concluye que el proyecto funciona como estaba planteado. Ahora paso a explicar, un poco con más detalle, acerca de las funciones utilizadas. La primera función se denomina DRVUSARTOpen, la cual abre una instancia específica para el controlador del UART, y retorna un manejador para él mismo. Esta función tiene dos parámetros de entrada. El parámetro index corresponde al identificador de la instancia, que va a ser abierta. El parámetro IOINTENT corresponde con lo que va a realizar el controlador. En nuestro caso corresponde a leer-escribir información del UART. Si el cliente se usa el valor DRV IO Intent Exclusive, cualquier otro cliente no podrá usarlo. Cuando existe un error, la función devuelve un valor denominado DVR, handle invalid. Las causas pueden ser que la función ha sido invocada por un número superior de clientes. En nuestro ejemplo se declaró como 1, es decir que si, desde otra tarea o proceso, se invoca nuevamente esta función, retornará el error. Un cliente o tarea abrió como exclusivo el uso del controlador, y otro intenta abrirlo. En este caso, deberá esperar un momento, para volver a intentar nuevamente usar la función, y si está intentando acceder a una instancia no válida o no inicializada, o, de igual manera, puede suceder que el controlador aún no esté completamente configurado, y se intenta usar la función. Estos problemas podrían ocurrir cuando no se utiliza el MCC para generar el código de Harmony. Por lo tanto, el problema más común es cuando se intenta acceder a la función desde varios clientes. Con el UART, es un poco más difícil comprender el concepto de múltiples clientes, pero con un módulo, por ejemplo, SPI, se comprende mucho mejor, ya que un solo módulo puede ser usado para intercambiar información con dos o más periféricos. Con el UART, con comunicación RS485, también tendría sentido la existencia de múltiples clientes. Las funciones DVR, USART, ReadBufferAdd, y DVR, USART, WriteBufferAdd, son bastante similares. La primera se utiliza para leer información del UART, y la otra, para enviar o escribir datos a ese módulo. Son de tipo asincrónico sin bloqueo de CPU, del microcontrolador. El primer parámetro que necesitan, es el manejador que fue obtenido con la función, que abre la instancia del controlador del UART. El segundo parámetro, es el buffer que será utilizado para almacenar la información que llega, mientras que en el otro caso será la fuente de información a enviar. El tercer parámetro, es el número de bytes que se desea leer, para el primer caso, o el número de bytes a enviar, en la segunda opción. El último parámetro,
Es un puntero a un argumento que contendrá el identificador del buffer de transmisión o recepción, respectivamente. Los errores que puede retornar cualquiera de estas dos funciones se pueden deberse a que se utiliza un buffer no inicializado, con longitud nula o cero, o no se abrió primeramente la instancia para el controlador. Sin embargo, el error más común puede deberse a que el buffer está lleno, y para el caso de lectura, llegan más datos de lo que el arreglo puede contener, o en la transmisión se intenta escribir más bytes del tamaño del arreglo. Por último, me olvidaba de mencionar la función DoUserBufferEventHandlerSet, la cual se invoca luego de abrir la instancia para el UART, indicará la instancia del controlador, cuál será la función que será invocada cuando un proceso haya finalizado, o cuando un error haya ocurrido. El primer parámetro es el manejador devuelto por la función que abre la instancia para el controlador del UART. El segundo parámetro es un puntero a la función que se invoca al finalizar una transferencia, o si se produce un error. El último parámetro es el contexto, que según el manual de Harmony, puede ser un objeto que se devuelve sin cambios. No le he visto aún una utilidad práctica, y cuando no se usa debe ser nulo o cero.